Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy de nuevo con un tema que es muy difícil para mí porque no es un tema en el que sea experta, pero es un tema que se presenta con bastante frecuencia en la consulta y alrededor del cual hay mucho sufrimiento. Y ahora recientemente con las declaraciones que hubo del Papa, yo vi muchas polémicas alrededor del tema y vi gente descalificando a los homosexuales, acusándolos de pervertidos. Y bueno, eso para mí fue muy movilizador porque me parece muy injusto. Entonces hoy les quiero hablar de la homosexualidad, aclarándoles entonces que no soy experta en el tema. Y este mensaje va para las personas, sobre todo los adolescentes que están en este conflicto y para los padres de esos adolescentes. Fíjense, lo primero es que tenemos que entender que la homosexualidad no es una enfermedad. Y como no es una enfermedad, no es algo que tiene que curarse, ni tampoco es una perversión, ¿no? Entonces, la homosexualidad implica solo un aspecto de la personalidad y no toda la personalidad, y tiene que entenderse que cuando esto surge en una persona, no surge por su deseo, no surge porque yo diga, yo quiero ser homosexual y entonces yo voy a empezar a ser homosexual. Todo lo contrario, en alguna oportunidad me tocó acompañar a un joven, decirle a su papá que era homosexual y cuando su papá le dijo, hijo, yo sabía, pero si esa es tu decisión, este joven le dijo, papá, si yo pudiera elegir ser heterosexual, lo fuera, porque una de las cosas más difíciles que vive el homosexual es el gran prejuicio que hay a nivel social y entonces parecen que son inadaptados, pero no son inadaptados porque alrededor de la homosexualidad no hay ninguna inadaptación, sino que la inadaptación se produce porque son objetos de bullying y objetos de rechazo y mucho prejuicio, sobre todo de tipo cultural y religioso. Y yo entiendo lo que significa para un padre que tiene la expectativa de que su hijo o su hija sea hetero, de tener una familia, de tener unos nietos, que es un duelo recibir esa noticia. Yo entiendo lo doloroso que eso puede ser porque eso hace que nuestras expectativas no se cumplan. Pero lo que nuestro muchacho o nuestra muchacha necesita es que nosotros aceptemos eso, porque la psique es intencionada y cuando la homosexualidad surge como una necesidad de crecimiento personal. Hay algo que esa persona tiene que ver qué sentido está teniendo la homosexualidad en su vida, para qué está viniendo esta homosexualidad. Así como a mí me ha tocado como una persona con una enfermedad crónica, desde hace muchos años, tener una artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, y yo he tenido que ver cuál es el sentido de esa enfermedad y para qué ha venido para mí, para qué eso ha surgido en mí. De la misma manera, el homosexual tiene que ver para qué ha surgido esa homosexualidad en él. Uno puede ver que con frecuencia hay situaciones que generan un poco más de predisposición hacia eso. Una madre muy sobreprotectora, una mamá muy fuerte pero abandonante, propicia la homosexualidad. Un padre muy castrador, muy fuerte, también puede propiciar la homosexualidad. Sin embargo, aunque eso ocurra, y yo que les digo que he trabajado en colegio, que he trabajado en consultas con niños pequeños y que hay hipótesis al respecto, yo puedo recordar niños en el colegio que uno veía desde muy pequeño, las maestras reportaban en preescolar y decían, mira, este niñito solo le gusta jugar con las cosas de niña, le gusta pintar con las cosas de niña, y bueno, el síntoma se presenta desde muy temprana edad y empiezan los padres y las maestras y empezamos todos con esa preocupación. Y bueno, quizás yo no soy la más experta, yo les voy a hablar solo de mi propia experiencia personal. Yo he visto muchachos y muchachas que desde muy temprana edad empiezan a dar señales de esta orientación sexual, lo que les gusta son personas de su propio sexo, todos los homosexuales que de alguna forma yo he entrevistado profundamente acerca de esto, dicen, yo me di cuenta desde muy pequeño tengo esta inclinación, yo no lo decidí, yo no lo escogí. Entonces,
bueno, a veces los queremos llevar a terapia para que el terapeuta lo cambie, lo transforme. Y no es tarea del terapeuta cambiar o transformarlo. La tarea del terapeuta, no, o sea, sí es tarea del terapeuta ayudar ese crecimiento personal y ayudar el sentido que tiene eso en el camino de la individuación de ese sujeto. Por eso no significa que lo vamos a sacar de su homosexualidad. Fíjense que yo puedo recordar niños que a los 5 o 6 años uno les veía esa inclinación, luego esos niños los tuve como psicólogo la oportunidad de verlos en primaria y volvíamos a ver esa inclinación y al final en la adultez decidieron ser homosexuales. Eh, bueno, no es que decidieron, y corrijo, no es que decidieron, sino que decidieron salir del closet y permitirse vivir su homosexualidad. Y eso es lo mejor que pueden hacer para sí mismos, porque eso que está ocurriendo con un sentido para ellos, posiblemente poder realizar ese amor gay con otra persona de su propio sexo es lo que va a llevar a esa persona a la autorrealización. Aunque como padres nos suene horrible, ¿ok? Posiblemente es lo que esta persona necesita. Así como les hablo de esto, en alguna oportunidad tuve un paciente que desde muy pequeño los padres me reportaban, bueno, sus deseos de jugar con las cosas de la hermana, sus deseos de maquillarse y por alguna razón coincidía él en la adolescencia, en un trabajo terapéutico también. Y se veía toda la inclinación homosexual, pero él estaba luchando contra eso. Y cuando empezamos a trabajar con eso, pues bueno, ese muchacho fue sacado del trabajo terapéutico, porque claro, es un duelo para los padres y de alguna manera la sensación quizás que los padres sienten es este terapeuta va a hacer que mi hijo termine siendo homosexual. Y no es que nosotros tengamos ese poder. Eso es la forma en que está tomando la orientación sexual de ese joven o de esa joven, porque es lo que su psique está necesitando. Eh, en una oportunidad, porque muchas veces la homosexualidad surge, entre otras cosas, ya les hablé de las características del padre y de la madre, pero también surge cuando hay mucha inseguridad, y entonces hay mucha inseguridad para enfrentar una relación con el sexo opuesto. Y eso me pasó con un joven que era muy inseguro, tenía mucha inseguridad en el aspecto social, muchas dificultades para relacionarse socialmente por diferentes razones, sin que hubiera un trastorno del espectro autista ni nada por el estilo, pero le costaba. Y este joven tuvo muchas dudas con respecto a su orientación sexual. Y hay un proceso de homosexualidad que ocurre en la adolescencia, porque en ese momento donde a mí me está costando esa relación con el sexo opuesto, me siento más afín y me siento más acómodo con las personas de mi propio sexo. Y hay un momento homosexual. De hecho, muchos adolescentes en el alrededor de los 14, 15 años experimentan relaciones bisexuales hasta que se define el camino. Entonces este joven con estas grandes inseguridades traía esto a la consulta, traía que él a veces veía cosas de homosexuales, pero tenía una gran duda, hasta que él empezó como a reafirmarse en su seguridad y entonces se permitió la relación hetero, ¿ok? Se la permitió, pero porque él lo decidió, ¿ok? Y porque él no estaba seguro de si lo homo o lo hetero era lo que era atractivo para él, y entonces se lo permitió y ya anda en un camino hetero. Pero los homosexuales se quejan mucho de que la gente les insiste, bueno, pero prueba con alguien del sexo contrario para ver cómo te sientes. Y se quejan mucho de eso porque sienten una gran presión, porque no es parte de su deseo. En alguna oportunidad vino una joven de 12 años con una inquietud. Ella me decía, es que tengo miedo de volverme homosexual. Está a una edad muy temprana, en una edad donde ya les dije que las relaciones homosexuales son comunes y donde es más fácil y me siento quizás atraído por alguien de mi propio sexo y eso no estaba definido. Entonces, esta chica fue un poco lo que trabajamos con ella. No sé cuál fue el camino que ella siguió. A veces tengo la oportunidad de ver ese proceso en algunos muchachos. Pero bueno, les quiero comentar de otra paciente que yo la empecé a ver por un motivo del divorcio de los padres cuando ella tenía alrededor de 12 años y ella no tenía para ella nada de inclinación homosexual, no era parte de su tema.
pero era una chica muy posesa por lo masculino. Jung habló de el ánima y el ánimos como energías masculinas y femeninas que está en la psique. En la psique del hombre está el ánima, que es la energía femenina. Todo hombre tiene en su psique un aspecto femenino y toda mujer tiene en su psique un aspecto masculino que va dirigido a la acción, al conocimiento y en el hombre a hacer contacto con sus emociones. Bueno, esta adolescente, ella era muy masculina, se vestía como niña, pero por otro lado estaba como muy posesa por lo masculino. Entonces yo viví el proceso de su primer novio, de su primera iniciación sexual, sus primeros jugueteos sexuales que los traía a la consulta, pero así como traía esa consulta, esa relación con ese novio, traía los conflictos que ella sentía con las niñas. Y esos conflictos no eran conflictos típicos de niña, eran conflictos típicos de una relación homosexual. Pero ella no tenía ninguna conciencia de ese proceso. Yo lo veía desde afuera, pero ella no lo veía. Yo no lo podía precipitar. Yo tenía que dejar que eso aconteciera en ella. Y eso fue lo que ocurrió. Yo la vi como hasta los 17 años y tuve la oportunidad de ver cómo eso fue aconteciendo, cómo tuvo la oportunidad y surgió el enamoramiento por una chica. Y ella misma se sorprendió. Afortunadamente, esta fue una chica muy sabia y una familia muy contenedora que desde el primer momento que ella se dio cuenta, ella tomó conciencia de ese aspecto y ella decidió comunicárselo a la familia y realizó su homosexualidad y hoy en día vive con su pareja. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que con todo lo difícil que es como padres, yo siempre le digo a los jóvenes cuando tienen mucha duda, le digo, mira, yo estoy segura que tu mamá y tu papá en el fondo de su corazón saben lo que tú estás viviendo, porque los padres nos damos cuenta, nos duele, pero nos damos cuenta. En alguna oportunidad, una chica homosexual me comentó cómo fue su iniciación. Y en su iniciación, sus padres se dieron cuenta cómo ella se fascinó por una vecina y le dijeron que ella lo que tenía que hacer en su vida era ser feliz y elegir por su felicidad. Y que si eso era lo que ella quería, entonces que lo llevara a cabo. Que lo único que le pedían era que tuviera parejas estables. Y esa es la otra cosa que quiero decirles. Alrededor de la homosexualidad hay mucho mito sobre la promiscuidad. Y no necesariamente. La promiscuidad no va asociada a la homosexualidad. Héteros o homos podemos ser promiscuos y no tiene que ver con la homosexualidad. Entonces, en la medida que nosotros como familia demos contención, permitamos que ese espacio se dé. Yo entiendo lo difícil que es y lo difícil que puede ser para mí que mi hijo o mi hija me traiga una pareja y así como me siento quizás orgullosa o orgulloso de que veo a mi hijo o a mi hija abrazándose con su pareja hetero, quizás cuando lo vea abrazarse con su pareja homo me va a costar, pero ese amor que yo siento de padre o madre, lo mejor que yo puedo hacer es permitirle eso. Por supuesto, voy a hablarle de lo que yo necesito, de lo que eso me cuesta quizás. Si a mí me está costando mucho, yo puedo pedirle tiempo para yo elaborarlo y para yo aceptarlo, porque la psique tiene su propio tiempo, ¿ok? Pero en ese tiempo que vamos a pedir, lo que nuestro hijo necesita es nuestra aceptación y el amor nuestro. A veces yo no les puedo decir que, aunque les estoy diciendo que de alguna manera esa homosexualidad que surge tiene un sentido para la vida de ese sujeto y ese sujeto tiene que encontrar cuál es el sentido que tiene para él o para ella. Con esto no les quiero decir que la persona necesariamente va a salir de la homosexualidad. En mi corta experiencia, yo no he tenido ningún caso que trabajado terapéuticamente haya permitido que la persona francamente homosexual haya salido de eso. He tenido la experiencia de personas que no son francamente homosexuales,
que lo que han tenido dudas por inseguridades, ¿ok? Porque el homosexual masculino está buscando a esa figura masculina en el afuera, igual que la homosexualidad femenina. Lo que se busca de alguna manera es a esa madre en el afuera, porque una madre muy sumisa no permite identificarse con lo femenino, o una madre muy posesa por el ánimos tampoco permite identificarse con lo femenino. Entonces surge la homosexualidad femenina como una compensación. ¿Ok? Y en el hombre que está atrapado un poco por la madre o castrado por el padre, entonces toda la heterosexualidad está puesta en la madre y de ahí que surja la homosexualidad. Pero aunque estas puedan ser las explicaciones psicodinámicas, no quiere decir necesariamente que eso va a implicar la salida. Posiblemente la salida es la realización en esa relación homosexual. Pero bueno, yo quiero cerrar esto diciéndoles que estoy hablando desde mi experiencia de lo que yo vivo sin ser una experta. Y lo único que sí les puedo decir es lo que me han dicho mis jóvenes y mis adultos homosexuales que han ido a la consulta, de cómo sufren cuando esto no es aceptado y los padres se dan cuenta, y cómo ustedes, padres, aliviarían el sufrimiento si aceptan eso. Y ustedes, chicos, cómo aliviarían su sufrimiento si se permiten salir del closet para ustedes mismos y delante de sus padres, quitarse las caretas. Muchas gracias.